Bueno, pues empezamos de nuevo una microclase y en esta ocasión vamos a hablar de los costes en el transporte marítimo internacional. De hecho, hay multitud de costes en el transporte marítimo internacional. De hecho, hay tantos costes en el transporte marítimo internacional que seguramente vamos a hacer diferentes microclases relativas al costes en el en el transporte marítimo internacional. Empezaremos con el coste fundamental en el transporte marítimo internacional, que sería el flete. El flete ya sabéis que es el precio del transporte. Cuando hablamos del transporte, del flete, nos estamos refiriendo al transporte de puerto a puerto, de puerto de origen a puerto de destino, es decir, que no estamos hablando de las manipulaciones ni en el puerto de salida ni en el puerto de llegada, nos estamos refiriendo única y exclusivamente a lo que sería el trayecto. El trayecto, de alguna forma, a eso se le llama flete, a eso se le llama, de alguna forma, precio del transporte marítimo internacional. Pues bien, en el precio del transporte marítimo, en el precio del trayecto, por decirlo de alguna manera, podíamos decir que tenemos dos posibilidades. Una sería lo que serían los contenedores completos. Cuando una mercancía va en contenedor completo, pues en principio se paga por contenedor. Es decir, si una mercancía va a Shanghái, pues nos dicen, pues una mercancía que va de Barcelona a Shanghái en un contenedor completo, pues pagas una cantidad, pues no sé, no tengo ni idea, pero 350 euros, por decir algo. Es decir, que pagas una cantidad exacta, en este caso por contenedor, en concepto de flete. En cambio, en ocasiones no mandamos contenedores completos, sino que lo que hacemos es enviar mercancías en régimen de consolidado o grupaje, es decir, que compartimos un contenedor con otros exportadores. En ese caso, cuando la mercancía va en régimen de grupaje o consolidado, o cuando la mercancía va fuera de contenedor, lo que se llama con régimen convencional o carga general, en esos casos, lo que hace la naviera es cotizarnos en función de las toneladas que enviamos o en función de los metros cúbicos que enviamos. Cuidado, calcula metros cúbicos, calcula toneladas y luego nos aplica la mayor de las dos opciones. Es decir, que si nuestra mercancía tiene 20 toneladas, 20 no, porque si tiene 20 hace casi un contenedor completo. Si nuestra mercancía son 5 toneladas y son, pues no sé, 7 metros cúbicos, pues entonces el flete nos lo cobrará por metro cúbico, es decir, que cogerá la mayor de las dos opciones entre tonelada y metro cúbico. En ocasiones, los fletes pueden ser preestablecidos. Me explico. Un flete preestablecido es el flete que, por ejemplo, nos aplican las llamadas conferencias o asociaciones de navieras. Un flete preestablecido significa que no cabe ningún tipo de negociación con la naviera. Es decir, la naviera nos dice, en el envío de su mercancía el precio es este, y no hay ningún tipo de posible negociación al respecto. A eso se le llama flete preestablecido y repito que funciona cuando estamos tratando con conferencias de fletes, con asociaciones de navieras. Pero a veces, extrañamente, tenemos la posibilidad de negociar los fletes, es decir, si somos una empresa importante, podíamos llegar a negociar, en este caso, el flete que vamos a pagar por el trayecto, por enviar la mercancía por vía marítima. A eso se le llama flete negociable, flete open rates. En este caso es el que suelen aplicar las navieras que no están asociadas a ninguna asociación de navieras, es decir, lo que vulgarmente se llaman outsiders, es decir, aquellas navieras no asociadas suelen aplicar fletes negociables y por tanto podíamos conseguir algún tipo de rebaja. El flete, repito, siempre y cuando seamos una gran empresa. Si somos una empresa pequeñita que de vez en cuando manda un contenedor, ahí no hay negociación posible, nos aplicarán lógicamente el flete que ellos quieran. Ahora, si somos una grandísima empresa que estamos constantemente enviando mercancía por vía marítima, pues podíamos llegar a conseguir, si trabajamos con estos outsiders, algún tipo de rebaja en el flete. Y por último, refiriéndonos al flete, deciros que es posible repartir el flete entre el vendedor y el comprador. Claro, hay un Incoterm, que en otra microclase hablábamos de él, que es el DAP, que os decía que se podía dejar la mercancía en un país intermedio. Pues bien, si dejamos la mercancía en un país intermedio, en principio eso va a significar que cubriremos el flete como vendedores hasta el país intermedio y que luego del país intermedio al país final, el flete lo pagará el comprador. Pues bien, en ese caso, el flete será compartido, pagaremos flete desde origen hasta país intermedio, mientras que el comprador pagará flete desde país intermedio, en este caso hasta su país, hasta el país de llegada. Es decir, que cabe pues la posibilidad de repartir el flete entre vendedor y comprador.
A partir de ahora empezaría, digamos, lo que serían los diferentes recargos en el transporte marítimo internacional. Pero eso yo creo que es mejor que lo veamos en la siguiente microclase, a la que llamaremos recargos en el transporte marítimo internacional.